ecuatoriano, es que se construyó un imaginario de que somos un pueblo pacífico, y esa es una lógica que en general todas las poblaciones, las comunidades, los grupos, etcétera, se creen pueblos, comunidades, etcétera, pacíficos, porque la violencia siempre es ajena. La violencia siempre viene de afuera. Cuando uno hace una investigación en un barrio que sabemos que la tasa de homicidios es muy alta, que el robo, etcétera, es fuerte. Vamos, allá preguntamos, no, es que viene del barrio de al lado. Nunca viene de la lógica propia. Entonces, la violencia es ajena. Entonces, aquí se construye esta lógica de un pueblo pacífico. El Ecuador es un pueblo pacífico. Los países vecinos son los violentos. Y esto ha conducido a una cosa mucho más compleja, y es que el Ecuador, por esa misma condición, por ese imaginario, por ese nacionalismo, por ese mito, etcétera, nosotros no hemos tenido políticas de seguridad buenas, ni marcos institucionales públicos estructurados para enfrentar una cosa de este tipo. Y entonces ahora, con lo que acaba de pasar en esta semana, se cae este mito, se cae este imaginario de la isla de paz, porque por primera vez aceptamos que estamos en guerra. El presidente Daniel Noboa, un presidente joven, tiene 36 años y tiene menos de 2 meses en el ejercicio de gobierno, acaba de declarar al Ecuador como un país con conflicto interno armado, es decir, estamos en guerra. A estas alturas ya no podemos defender la tesis esta de que es una isla de paz. Se acabó. Ahora, para que todo esto haya ocurrido, para este tránsito de la isla de paz y la conformación de esta plataforma internacional del delito, hay 2 cuestiones internacionales que a mí me parece que son fundamentales y luego una característica propia del Ecuador. Primero, en 1999 se firma el Plan Colombia, que lo que hace, a mi manera de ver, es la internacionalización del narcotráfico. ¿Y por qué esto? Porque por un lado, como es una política focalizada en Colombia, se ha aceptado que Estados Unidos invirtió más de 10.000 millones de dólares de forma formal, llamémoslo así, pero 10.000 más a través de otros mecanismos. Es decir, fueron 20.000 millones de dólares, una cantidad muy grande. Pero aquí se produjo, por esta focalización, se produjo lo que algunos autores llaman, en México llaman el efecto cucaracha y en otros lugares el efecto globo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Ecuador se consideraba a sí mismo como un país de tránsito y un país de bodeaje. Pero eso se acaba. Primero porque en el año 2000, es decir, un año después del Plan Colombia, de la firma del Plan Colombia, con la crisis económica del Ecuador, dolarizamos la economía. Y el dólar ayuda muchísimo al lavado. Y la segunda cosa es que se produce un traslado de la producción de la cocaína de Colombia hacia el Ecuador y hacia Venezuela. Aquí quiero que vean este mapa, que es muy interesante, estos 2 mapas. El de la izquierda es del año 20, es decir, cuando empieza el Plan Colombia, y el año 22, el que está a la derecha, es cuando estamos prácticamente en este momento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? En el año 2020, lo que tenemos son 2 focos específicos de la violencia en América Latina. El uno, lo que llaman el Triángulo Norte de América Latina, de Centroamérica, Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahí está centralizada la violencia. Y el segundo caso es el caso de Colombia. Si nosotros nos vamos al mapa de la derecha, al croquis de la derecha, lo que vemos es que el Triángulo Norte de Centroamérica se expandió a México, integró México. Y lo otro, que es muy interesante, que el caso de Colombia lo que hizo fue articular Venezuela y articular Ecuador. Con lo cual los niveles de violencia de América Latina crecían. Y aquí hay una segunda cosa que es muy importante, que es el caso brasileño. Brasil es un país con niveles de violencia muy altos, y como Brasil, es decir, es prácticamente un continente que tiene fronteras con 10 países, eso nos está afectando prácticamente a toda la región. Entonces, aquí tenemos estos dos puntos. Entonces, por un lado hay esto de el efecto globo, que hace que la producción de la cocaína se desplace y que se vaya hacia otros lugares. La segunda cosa que es muy importante es que fueron atacados como terroristas, lo que sea, algo parecido al Ecuador, a los grupos, a los carteles colombianos, básicamente los 2,
el cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza y el cartel de Cali con los Rodríguez Gacha. Y son tan golpeados que lo que terminan es transformándose de carteles a bandas criminales. Por eso es que en Colombia ya no se habla de carteles, sino de BACRIMs, bandas criminales. Se pluralizan los grupos ahí. Y este hecho conduce por primera vez a una división territorial del delito, del narcotráfico. ¿Por qué? Porque antes lo que había es que, pongamos el caso del cartel de Medellín, iba a Perú, compraba la hoja de coca o compraba la cocaína, se les llevaba a Colombia y el propio cartel de Medellín llevaba la droga, entraba por la Florida y vendía adentro de los Estados Unidos. En otras palabras, era un comando central que cultivaba, que producía, que transitaba y que vendía a los consumidores. Por eso es que el cartel de Medellín, el cartel de Cali también, y Pablo Escobar se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Pero con el Plan Colombia esto se erosiona sustancialmente y lo que empieza a ocurrir es que hay una división internacional territorial del delito. Hay unas organizaciones que cultivan, hay otras que producen la cocaína, hay otras que llevan de un país a otro, hay otras que introducen la droga a los Estados Unidos y otras que venden en los Estados Unidos. Eso es lo que hizo el Plan Colombia. En otras palabras, internacionalizó la lógica del narcotráfico. Una segunda cosa que muy poca gente le ha dado el peso que tiene son los atentados terroristas de Estados Unidos en el 2001. Es todo en la misma coyuntura. 2001. Las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Y entonces aquí, a raíz de eso, los Estados Unidos definen dos líneas de política. Una primera, los tres enemigos de los Estados Unidos. Los terroristas, obviamente, porque esos fueron los actores de esos hechos. Los migrantes, porque ese es un problema que desde fines del siglo pasado empieza a tener mucho más peso. Y en tercer lugar, los narcotraficantes. Aquí aparecen los narcotraficantes como unos enemigos de los Estados Unidos. Y la segunda línea de política que plantean los Estados Unidos es que se cierra el aire y se cierra el mar para ingresar a los Estados Unidos. Por ejemplo, se cierra el aire desde principios de este siglo. Nosotros subíamos a los aviones y no había ningún problema. Hoy día tenemos que subir a un avión y escanean todo lo que llevamos e incluso escanean nuestro cuerpo. Y si eso no es así, hacen un cacheo manual. ¿Por qué? Porque está cerrado el aire y está cerrado el mar. Está cerrado básicamente la Florida porque por ahí entraba la droga. Al cerrarse eso, se produce la apertura de la tierra. Y en ese sentido, la frontera México-los Estados Unidos adquiere un peso sustancial. Y en esa misma situación, no solo que la frontera México-los Estados Unidos, sino que los carteles mexicanos empiezan a tener mucha relevancia, porque ya se articulan mucho más estructuralmente entre los grupos colombianos, los grupos ecuatorianos que empiezan ya a operar, porque ya producen cocaína, lo mismo en otros lugares, y los mexicanos que son el eje de esta situación. Por eso es que el Ecuador, a partir de ese momento, empieza a convertirse en un lugar estratégico. Y aquí se ubica entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, el caso de Perú y el caso de Colombia. Perú estaría produciendo cerca de las 1.000 toneladas y Colombia 1.800 toneladas. Bolivia 450, 500 toneladas. Pero no solo que está frente a los países productores, sino que también está frente a los países consumidores, en este caso por las dos vías principales, como son la cuenca del Pacífico y la cuenca del río Amazonas. Si yo me pongo este rato en el caso del Perú, yo lo que diría es que Perú no solo que está bien localizado en términos de los países productores más grandes del mundo, sino que Perú produce y también está muy bien localizado frente a los países consumidores por su vínculo hacia el Pacífico y su vínculo frente a la Amazonía. Eso le hace al Perú un país también muy estratégico frente a una cosa de este tipo. Y entonces esta situación, esta doble condición del Ecuador frente, o sea, como lugar estratégico frente a los países productores y frente a los países consumidores, le convierte en una plataforma internacional del delito, porque tiene 3-4 condiciones que son muy importantes. Uno, el dólar, y eso ayuda al lavado. En el Ecuador se lava más o menos 3.4, 3.5 del PIB, como pueden darse cuenta, es una cantidad importante.
Segundo, es un lugar de producción de cocaína, por el efecto globo que veíamos hace un rato del Plan Colombia. En tercer lugar, empieza a haber un proceso de consumo ecuatoriano de cocaína, y esta es una cosa muy importante que vamos a ver después, porque toda América Latina empieza a consumir, porque hay un proceso de sobreproducción de cocaína. Y en tercer lugar, obviamente, de exportación, que son, qué sé yo, hacia la cuenca del Pacífico y hacia la cuenca amazónica. Muy poco se trabaja la cuenca amazónica porque la cooperación internacional está destinada mucho más a la cuenca del Pacífico. Por eso es lo que se conoce más los carteles mexicanos que los carteles, por ejemplo, europeos, los carteles asiáticos que están presentes acá. Y entonces aquí aparece, desde la perspectiva mía, una nueva forma de interpretación incluso de esta condición estratégica del Ecuador. Porque yo creo que no hay un crimen, una organización criminal internacional, transnacional, etcétera, sino que se ha constituido ya desde principios del siglo pasado en una red global del crimen. Yo creo que lo que nosotros tenemos es una red global del crimen. Esta red global del crimen tiene un conjunto de sistemas de nodos y de redes. Si ustedes ven los dos gráficos de la derecha, son muy interesantes, porque el de la parte de arriba es la General Motors y el de abajo es el narcotráfico vinculado a la cocaína. Es exactamente igual. Son lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema de nodos y redes que se forman? Es que por un lado hay una dispersión local, es decir, global y local, donde se conectan territorios distantes y también se conectan sectores diferentes de la economía. Con lo cual hay una movilidad de los factores de producción en tiempo real de una manera impresionante. Y aquí lo que va ocurriendo es que se articulan por lo menos tres tipos de mercados claros en términos territoriales. Uno, las fronteras. Yo creo que las fronteras hoy día son territorios muy importantes porque además ya tienen mucha población. Es decir, el crecimiento demográfico que tienen las fronteras es más alto que el promedio de los países. Y el crecimiento de la economía de las fronteras es más alto que el promedio de los países. Y están creando ciertos niveles de autonomía frente a los respectivos estados. O sea, hay mucho más relación entre el un lado y el otro lado que frente a los estados en su conjunto. Entonces, uno son las fronteras, dos son las ciudades. Con el proceso de urbanización que ha vivido América Latina, también hay un proceso de urbanización de la violencia. El narcotráfico, por ejemplo, el lavado es fundamentalmente urbano. Todos los conflictos del narcotráfico son urbanos. Y en tercer lugar son los paraísos fiscales, donde básicamente se lavan los grandes recursos económicos. Este es un mapa muy interesante. Este es un mapa que hicimos entre el año 2000 y 2014, con información del 2000 y 2014, es decir, ya es casi 10 años obsoleto. Pero ustedes pueden darse cuenta, la droga que pasa por el Ecuador le permite al Ecuador articularse de forma mucho más estrecha con el mundo. Yo creo que la articulación del Ecuador a partir de la cocaína es más fuerte que el petróleo, que el banano, que el café, que las flores, etcétera, los productos de exportación. Frente a esto, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior no hace nada, la Cancillería no hace nada. ¿Por qué? Porque todo ahora es un tema militar. Esto no se trabaja. Y como pueden darse cuenta, el Ecuador está en el mundo gracias a la cocaína y todos los problemas que eso significa. Vamos al segundo tema, al segundo punto. Algunas determinantes de la violencia en el Ecuador. Yo creo que para entender la seguridad en cualquier lugar hay una ecuación, hay una relación entre la propia dinámica de la violencia y por otro lado cómo se la contrarresta respecto de las políticas. Entonces vamos primero con la propia dinámica de la violencia. Uno está lo que ocurrió en el año 2000 que acabamos de ver, el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, el caso del Plan Colombia, donde se produce una articulación mundial. Y el Ecuador empieza a insertarse en ese proceso. Luego viene otro momento, 2015, que hay dos crisis prácticamente simultáneas. Una, la crisis de las hipotecas del año 2008-2010, que es un espacio fundamental de lavado de narcóticos, de
de recursos económicos a nivel mundial. Y el segundo, la crisis de las commodities. Cae el precio del petróleo, cae el precio de los minerales, en fin, caen algunos precios y generan una crisis de los commodities. A partir de ese momento ya la coca se convierte en uno más de las relaciones del intercambio comercial entre América Latina, América Latina y en el caso particular del Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta crisis? Pues hay una sobreproducción que incluso se expresa con mucho más fuerza a partir de la crisis proveniente del COVID. Porque se sigue produciendo, pero no se sigue consumiendo igual porque la gente se encierra y no tiene capacidad de demanda. La crisis económica del COVID a nivel mundial fue una crisis de demanda principalmente. Y eso se tradujo también en el caso del narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Colombia empieza a producir más en el año 20. Colombia incrementa su producción en 43% y Perú duplica la producción. Por eso es lo que les decía hace un momento, que llega el Perú a casi 1.000 toneladas. Es un crecimiento impresionante. Pero no solo eso, sino que empiezan a aparecer otros lugares de producción, como son el caso de Guatemala, el caso de Honduras, y en el sur del continente, en el caso de Paraguay. Frente a esta crisis, lo que ocurre es que se buscan nuevos mercados. Y los nuevos mercados son, por ejemplo, más consumo en América Latina y sobre todo la inserción de Europa. Europa como un mercado consolidado con recursos económicos, etc. Y ahí nuevamente se reposiciona la cuenca del río Amazonas. Baja un poco el peso de la cuenca del Pacífico. Entonces, ese momento hace que emerjan nuevamente con fuerza estas estructuras criminales. Y por otro lado, lo que tenemos claramente es que las políticas para el control, en el caso del Ecuador, lo que estamos viviendo es un debilitamiento explícito del marco institucional y del presupuesto, sobre todo desde el año 2017. En el año 2017 teníamos un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, que era el que coordinaba un gabinete de seguridad que había. Se cae el Ministerio de Justicia, que manejaba las cárceles. Se cae el Ministerio del Interior, que manejaba la seguridad, y se cae una institución que se había creado para el diseño de las políticas antinarcóticos. Todo eso termina en un solo ministerio, que es el Ministerio de Gobierno, y con eso también se contrae, hay una contracción muy fuerte del presupuesto. Lo que está detrás de esto son las lógicas del Estado mínimo. Un Estado mínimo en número, en el peso que tiene el Estado para esto, y en la cantidad de recursos económicos. Y ahí empieza a entrar con fuerza también la política de mano dura. Y ahora con Daniel Noboa, no solo que está la mano dura, sino que yo creo que hay la super mano dura. ¿Por qué? Porque los estados de excepción, la expresión más clara de la mano dura, han estado desde el 2017 para acá. Guillermo Lasso, que fue presidente del Ecuador durante 28 meses, tuvo 22 estados de excepción y las tasas de homicidios siguieron creciendo. Lenín Moreno, que estuvo antes, en un periodo mucho más largo, porque fueron 4 años, tuvo 7 estados de excepción menos que los que tuvo el presidente Lasso. Y ahora, Daniel Noboa, a los 45 días, 50 días, hace su primera declaración de estado de excepción, es decir, la misma política de mano dura. Pero eso no le es suficiente porque después, a los 2 días de esa declaración de estado de excepción, decide definir como un conflicto interno armado. Entonces ya no es mano dura, sino que es súper mano dura. Y al definir este conflicto interno armado, que es una guerra, el oponente principal son 22 estructuras criminales, que son definidas como terroristas. Y entonces ahí empieza esta guerra de este momento. Ahora, lo interesante que tenemos es justamente esto que les hablaba hace un momento de la sobreproducción. Y aquí se produce una cosa que es muy clara.
Y hay una división, llamémoslo, del trabajo entre dos espacios, donde el Ecuador es un poco el centro, el epicentro de esto. La producción de cocaína de Colombia se va hacia el norte principalmente. Y la producción del Perú y de Bolivia se van al sur. No es esto de forma permanente ni tal en ese sentido, pero eso es lo que empieza a aparecer. Entonces, por ejemplo, con la entrada de Europa, con la entrada del África, con la entrada de Asia, yo creo que el Perú se posiciona mucho mejor, Bolivia se posiciona mucho mejor, y Paraguay entra, me da la impresión, por esa misma razón, porque todos estos recursos pasan en su mayor parte por Brasil, pero también van hacia la Argentina, también van hacia Chile. Y el caso chileno es muy interesante, porque es el país que tiene la mayor cantidad de convenios de libre comercio con el mundo. Y eso le hace muy atractivo justamente para la exportación. Yo creo que por Chile salen, no sé la cantidad de droga, pero debe salir muchísima droga. Y por Argentina también. Entonces, aquí tenemos esta división norte-sur, en términos de que, como decía, Colombia hacia el norte y el caso de Bolivia y Perú hacia el sur. Y con un hecho adicional, las dos cuencas. La cuenca del Pacífico y la cuenca del Amazonas. Y la cuenca del Amazonas, no solo que va al Brasil, que este rato es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo, sino que además de consumidor es un país de tránsito. Entonces por ahí se va hacia Europa, al Asia, a Oceanía, etc. Y esto ha hecho, por este nivel de sobreproducción, ha hecho que el precio de la cocaína se caiga. Y se cae el año 2021. El kilo en Colombia estaba en $920 y al año siguiente cayó a $280, es decir, a la tercera parte. Pero ahora con la apertura de estos nuevos mercados, como decía, los mercados latinoamericanos, porque ahora México consume, Colombia consume, Perú consume, Ecuador consume, etcétera, etcétera. Y el caso europeo, que me parece que es el más interesante, pero se abre también el África, y el caso de Oceanía, que es el lugar donde los precios son los más altos. Entonces, por un lado está esta sobreproducción con estas idas y vueltas, y por otro lado también está un cambio que se produce esto hace 4, 5, 6 años. Y es que los grandes carteles mundiales, pongamos el caso de Sinaloa o de México, la Andrangheta de Italia, les pagaban a los grupos locales en dólares. Pero eso se hizo muy complejo porque tenían que tener liquidez. Y tenía que estar esa liquidez en el lugar donde se hacían estas actividades. Entonces deciden cambiar esa lógica y ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga. Y este hecho, que aparentemente no tiene importancia, es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque eso hace que las estructuras criminales que trabajan con estos grandes carteles mundiales deban tener mayor organización, se hacen más organizados. Eso significa más gente, mayor división del trabajo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, como tienen que vender en el mercado interno, el consumo se aumenta, el consumo interno aumenta. En tercer lugar, como se vende y se consume localmente, el lavado también se incrementa. Y finalmente, como estas estructuras criminales son más fuertes, más poderosas y en número mayor, la violencia se incrementa sustancialmente porque vienen las disputas entre ellos por los territorios, por los mercados. Ahora, todo esto es posible porque la violencia está cambiando. Y este es un cambio que no solo se da en el Ecuador, sino yo diría en toda América Latina. En América Latina estamos viviendo un cambio de la violencia, que yo la defino como tradicional, que es la violencia interpersonal, es la violencia común. Una violencia que surge por la pobreza y entonces se convierte en una estrategia de sobrevivencia. O parte de la cultura lúdica, en un bar, en una cantina, discuten si fue penal, fue gol, no fue gol, el árbitro, una riña, muere alguien. O por las asimetrías de poder, por ejemplo, el tema de género, o las desigualdades que existen, o la pobreza. Eso es lo que teníamos. Y para enfrentar eso, América Latina tenía una institucionalidad explícita para procesar esta violencia, que era el sistema penal. La policía, que tomaba preso, la justicia, que establecía las penas, y la cárcel, el lugar donde se cumplían los castigos correspondientes.
Pues esto en el cambio de siglo se modifica sustancialmente. Y ya no es una violencia tradicional, sino es una violencia moderna donde ya no es interpersonal, sino es una organización delincuencial. Clarísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay esta cultura lúdica que les decía exclusivamente de que tomando alcohol pasa algo, una riña y muere alguien. No, ahora hay objetivos. Yo voy a matar a esta persona. Yo voy a robar esta cosa. Yo voy a secuestrar, etc. Y para eso está la organización. Hay división del trabajo. Hay inteligencia. Por ejemplo, en lo que estalló aquí en el Ecuador, la información oficial es que se filtró la información. Yo creo que no es así. Lo que ocurrió no fue una indelicadeza, un error, etcétera, etcétera, sino que fue información que fue captada por estas estructuras criminales. ¿Por qué? Porque tienen inteligencia. La tecnología. Nosotros hemos visto en las cárceles del Ecuador surcando los cielos los drones, pero la tecnología está presente. Hay una planificación específica para cometer tal hecho, pues hacen inteligencia en la zona, ven las relaciones de esa persona, de esa organización, y en función de eso tú te encargas de esto, una división del trabajo. En este caso, en la moderna, en la de organización, la motivación principal es la motivación económica. A diferencia del marco institucional de la violencia tradicional, que era el sistema penal, en este caso tenemos ya un marco institucional donde está el ámbito internacional, por ejemplo, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Pero también nacional, empiezan a entrar los ministerios y empiezan a aparecer los ministerios de seguridad o del interior. Las Fuerzas Armadas cambian sus lógicas. Los municipios, es decir, lo local, también entra explícitamente, es decir, un marco institucional mucho más comprensivo. Y lo que es increíble es que tiene mucho más recursos, pero así y todo, como les decía al principio, en este siglo, en estos 20 y tantos años, hemos duplicado la violencia. Y entonces lo que tenemos hoy día es la organización del crimen. En el Ecuador tenemos, para que ustedes vean, dos tipos de organizaciones. Una, esto que llaman el crimen organizado, que es lo que definió la cumbre de Palermo en el año 2000. Crimen organizado es más de 3 personas cometiendo hechos delictivos en el tiempo y de forma consolidada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en términos de crimen organizado? En el caso del Ecuador, como 1.500 de estos. ¿Qué hacen estas 1.500? Se especializan, por ejemplo, en giros. Estos roban celulares, estos roban computadoras, estos roban vehículos, estos autopartes, estos patrimonio, estos Entonces se especializa en tipos de delito. Y esa especialización va en el sentido, en unos casos, porque son contratadas por otras organizaciones para que roben celulares, porque ya tienen los canales de comercialización. Entonces, un celular que vale $1.100, $1.200, se roba a ese ladrón, pongamos en esos términos, le pagarán 150, 200 por el teléfono, y luego, pues, se venderá eso en estos mercados en $300. Entonces, hay una división por giros, pero también hay una división por fases. Entonces, tú te encargas de robar, yo me encargo de vender, yo me encargo de hacer la inteligencia, o me encargo de hacer como campana, es decir, de ver un poco cómo están las circunstancias y en función de eso decidir. Pues en este caso el Ecuador tiene 1.500. Y su definición es esto de más de 3 personas. Ese es el delito común que teníamos. Frente a esto lo que aparece es la red global del crimen, que ese es un concepto nuevo con el que yo estoy trabajando. En el caso del Ecuador son 22. Justamente estas 22 que el presidente las define como grupos terroristas. Lo interesante de esta red global del crimen es que, a diferencia de lo que teníamos con el cartel de Medellín, que era un comando central que manejaba la totalidad del proceso, desde el cultivo hasta el consumo, lo que tenemos es un holding, que por ejemplo es el caso del cartel de Sinaloa, que está presente en 51 países del mundo, seguramente en Perú está, en 51 países del mundo, y lava recursos en 3.700 empresas.
ustedes ya pueden darse cuenta de la dimensión de esto. 51 países y 3.700 empresas. Es una locura. Es francamente una locura. Se ha venido un poco abajo desde que le tomaron preso al Chapo Guzmán. Pero tenemos otros, por ejemplo, la 'Ndrangheta de Italia, tiene presencia en 46 países. O el caso del Clan del Golfo en Colombia, que tiene presencia en 24 países. Y entonces estos se convierten en holdings. Ustedes saben perfectamente bien que es un holding, que es un comando central financiero, económico, etcétera, al cual se adscriben otras empresas, otras organizaciones, en este caso comerciales, productivas, etcétera. Y se vinculan, en el caso de la red global del crimen, por terciarización o franquicia. Por terciarización, por ejemplo, caso de los del cartel de Sinaloa, con los choneros en el Ecuador. Y con eso les pagan una cantidad de droga por llevar la droga de la frontera al puerto de Guayaquil. Por el Ecuador pasan 835 toneladas de cocaína. Es decir, algo parecido a lo que produce Perú. Por el puerto de Guayaquil, que es el más grande, pasan 370 toneladas. El segundo, que es el de Manta, son 240 toneladas. Y luego por los otros puertos menores y también los puertos artesanales, o simplemente sacar la droga a alta mar para que se la lleven por ahí. Y entonces, cada una de las fases tienen grupos específicos, y esto es lo interesante, por razones de seguridad. Porque les contratan para que simplemente hagan esa cosa, no siempre, sino en ciertos momentos. Por eso es la diversificación que tienen que tener. Entonces, por un lado son terciarización y por otro es franquicia, porque hay una lógica de la reproducción del holding, pero a niveles territoriales mucho más pequeños. Entonces, yo considero que en el caso del Ecuador, lo que nosotros tenemos son 50.000 adherentes a estas 22 organizaciones criminales. Es una cantidad muy grande. La semana pasada hice una comparación de la empresa más grande que tiene el Ecuador en términos de cantidad de personal. Es una empresa vinculada a la pesca. Tienen 18.000 personas. La segunda es una tienda de estas, un mall, que tiene 15, 16.000 personas. Pues el crimen tiene 50.000. En otras palabras, el principal empleador que tiene el Ecuador se llama narcotráfico. Y esto es muy importante tener en cuenta, no solo para asustarnos por la magnitud de la cosa, sino porque si nosotros no generamos políticas de empleo y solo hacemos política militar, pues las personas que vayan siendo tomadas presas serán sustituidas por otras personas que no tienen empleo. Y entonces aquí se necesita de forma explícita política de empleo, desarrollo económico, pero también políticas de educación, políticas de universidad, crear universidades, fortalecer las universidades, colegios, escuelas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es que todos tengan algo que hacer, porque si no, aquí tenemos formas compulsivas para que se vayan integrando a estas estructuras criminales. Y como les digo, cada persona que es tomada presa será sustituida. ¿Por qué? Porque las condiciones siguen siendo exactamente igual. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden darse cuenta, el territorio ecuatoriano adquiere la condición estratégica de una plataforma internacional del delito. Ahora, la violencia crece. Estos son datos muy interesantes. Este es un gráfico que hicimos para una revista, Ecuador Debate, donde publiqué un artículo. Aquí hay 3 grandes momentos históricos que empiezan en 1980. Para que vean que el Ecuador nunca ha sido tampoco tan pacífico como nosotros nos creíamos de esta isla de paz. Lo que tenemos nosotros es que de 1980 a 2009, es decir, prácticamente 30 años, la violencia se incrementó por 3. Pasó de 6 homicidios en 1980 a 2009, 18 homicidios. Impresionante, impresionante. Se multiplicó por 3. ¿Cuál era la política que nosotros teníamos en este momento? Pues la que operaba de la isla de paz, una inercia. Responder con el sistema penal, justicia, cárcel,
y policía. Luego tenemos un segundo momento, que no es de ascenso, sino de descenso. Y esto va desde el 2010 al 2017. Es decir, en 7 años se cae a la tercera parte, porque desde el 2018 se cae a 5 en el 2017. ¿Cuál era la política que permitió esto? Un desarrollo de la tecnología, y se creó una cosa muy interesante que se llama pues el 911, donde está toda la lógica de la videovigilancia, la articulación de no menos de 15 instituciones. Y la idea era tener dos cosas. Una, respuesta temprana, por eso están hospitales, por eso está policía, por eso está Fuerzas Armadas, etcétera, ahí. Y la otra es tener inteligencia. Y entonces todo eso está articulado, esta cosa del 911. Desgraciadamente esto se ha venido abajo porque no ha seguido incorporando tecnología y se ha ido perdiendo. Luego, leyes. Se hizo una nueva constitución, se hizo un código penal en el 2014, desgraciadamente, según mi óptica, bajo el sentido del populismo penal, que permitió en 2014 tener 13.000 personas privadas de la libertad y en el año 22, 42.000 personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque más penas, más tipos penales, bajar la edad de la imputabilidad penal, etcétera, todo lo que está en discusión en América Latina y todo lo que se ha hecho en América Latina. La desigualdad se corrigió de forma importante y sobre todo se construyó una institucionalidad pública, como les decía hace un momento, con estos ministerios, etcétera, etcétera. Y después, del 2017 para acá, la cosa es dramática. Aquí lo que tenemos es nuevamente un ascenso, pero un ascenso que en solo 6 años se incrementa en 9 meses, 9 veces. En el 2017 teníamos una tasa de 5 y el año pasado, el 2023, llegamos a 46. 9 por 5, 45. Tuvimos 46 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cuál fue la política que se estableció? Estado mínimo y mano dura que vimos ya hace un momento. Vamos terminando ya. La cosa económica me parece que es importante tener en cuenta. La economía de la violencia ha cambiado sustancialmente en estos últimos 2-3 años. Los costos de la violencia son 2.300 millones de dólares. Eso es 2.1% del PIB. El presupuesto en seguridad son 3.200 millones, eso es un poco más de 3 puntos del PIB. Y lo más llamativo es el lavado de activos, que son 3.500 millones de dólares. Esto me hace pensar a mí que la droga está legalizada. Y en esto yo no hablo de Ecuador, sino en general de América Latina, porque el lavado es la legalización de la droga. Entonces, el Ecuador, por ejemplo, no sé este dato, cuál sea la tasa de crecimiento prevista para este año, pero no va a llegar a 3 puntos. En el mejor de los casos llegará a 2 puntos. Pero pongamos que si no está estos 3.500 millones de dólares en la economía, esa economía se cae. Esa economía se cae. Por eso me da la impresión que incluso no se persigue el lavado de activos y esa cosa del GAFI que tenemos para América Latina me parece un cuento. Porque en general en América Latina me parece que hay una lógica permisiva para esto, porque si no se permite el lavado de activos, la economía de América Latina se cae. Bien, vamos terminando. ¿Cuál es la situación actual del estallido armado de esta semana? A mí me parece que esto se produce principalmente por 2 motivos. Una, las declaraciones del presidente en una entrevista que hace, donde señala que Fito tendrá que someterse a las nuevas normas que están establecidas para el sistema carcelario. Y la segunda es esta información que las estructuras criminales son capaces de obtener por la vía de la inteligencia. Entonces eso hace que Fito se fugue. Y después, 2 días después, tenemos otro caso de fuga, que es el caso de Pico, que Fito es de los choneros que está vinculado al cartel de Sinaloa, y Pico está articulado al cartel o al grupo, al cartel de Jalisco Nueva Generación, y su grupo
es los lobos aquí, que son los dos grupos más grandes que existen en el país. Y entonces ahí se produce un levantamiento desde la cárcel. Es decir, el foco que produce este estallido armado surge desde la cárcel. Pero no se queda en la cárcel. Y lo que tenemos son tres escenarios de violencia o tres escenarios de la guerra. Uno de la cárcel, que es de donde está. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Durante varios días, 5 o 6 días, se tiene secuestrado en 6 prisiones a un grupo de más de 200 guías penitenciarios. Eso no se difundió como si se difundió, por ejemplo, lo del canal de televisión. Porque aquí no hay espíritu de cuerpo frente a esto y porque la cárcel es lo último que puede existir. Entonces, estalla en la cárcel y se mantiene en la cárcel. Hasta ahora tenemos problemas, hasta el día de hoy. En segundo lugar, la calle. ¿Y por qué la calle? Porque hay una relación muy estrecha entre la cárcel y la calle, entre el adentro y el afuera. Las cárceles antes eran lo que siempre decíamos, la universidad del delito, la escuela del delito. Hoy día ya no son eso, sino son la fábrica, la oficina del delito. Y entonces, como retaliación frente a estos actos de violencia en la cárcel, pues empiezan a aparecer una cantidad de coches bomba o coches incendiados o bombas molotov puestas en distintos lugares, fueron como 24 ciudades del país. Entonces tenemos la cárcel, tenemos la calle y tenemos también los servicios. El caso de un canal de televisión, el caso de estaciones de servicio para vehículos, gasolineras, el caso de universidades, el caso de hospitales, etc. Y entonces, hoy día, el conflicto, la violencia o la guerra, tiene estos tres escenarios: la cárcel, la calle y los servicios. Ahora, aquí hay un golpe político que vale la pena tener en cuenta. Cuando se produce esta fuga de estos dos grandes dirigentes de dos grupos locales, los choneros Fito y el otro de Pico, lo que ocurre es que la aceptación del presidente cae. Y esto es muy interesante porque son los 100 primeros días donde se supone que vive la luna de miel, etcétera, etcétera. Y entonces, frente a eso, la aceptación del presidente se viene abajo, las críticas se generalizan. Lo interesante de esto es que se cae no por la presencia de grupos políticos o partidos políticos de la oposición que merman la legitimidad del presidente, sino que viene de estructuras criminales. Y aquí viene una segunda cosa que es interesante de estos grupos criminales, es que hasta este momento los conflictos que habían tenido entre ellos a través del sicariato, del asesinato, del robo, lo que sea por los territorios, era entre ellos. Pero a partir de este momento es contra el Estado. Y entonces aquí el presidente define el estado de excepción, pero la situación se mantiene porque ya es algo conocido, incluso se ha desacreditado, porque el estado de excepción, en algunos casos, como el caso que lo planteó el propio presidente Noboa, implica que de 11 de la noche a 5 de la mañana, pues está cerrado todo, no puede circular la población. Y eso implica que ciertos negocios, ciertas actividades, etcétera, tienen que paralizarse. Entonces ya empieza a haber una reacción contraria a esa situación. Entonces, frente a eso, lo que hace es definir este conflicto interno armado. Y ahí cambia, porque ya plantea la guerra. Y es frente a estos 22 grupos terroristas. Y la impresión que yo tengo es que si el presidente estaba en caída de su legitimidad, a partir de la guerra empieza a reposicionarse políticamente. Es muy interesante porque lo que ocurre es que la Asamblea Nacional, que como ustedes saben, todo parlamento es la representación de varias corrientes, partidos, etcétera, políticos, logran un acuerdo unánime de apoyo al presidente. La mayoría de partidos políticos exactamente lo mismo. Incluso el expresidente Correa se pronuncia públicamente apoyándole al presidente Noboa. En otras palabras, yo creo que este rato el presidente Noboa lo que logra es una unidad nacional.
Y lo que más me llama la atención es que el tema de la guerra tiene adhesiones, tiene adherentes de todos los sectores, y creo yo que aquí hay una conclusión que es muy importante, y es que los autoritarismos tienen apoyo popular. Y me preocupa mucho porque, por ejemplo, voy a poner 3 casos de ejemplos en América Latina. El presidente Uribe siempre planteó la guerra y siempre estuvo en guerra. Y Uribe se mantuvo 2 veces como presidente, es decir, fue electo presidente y fue reelecto, y luego puso 2 presidentes. El caso de Santos, que de alguna manera se le fue de las manos, y el caso de Duque. Es decir, 4 presidentes. Prácticamente Uribe ha dominado la política colombiana sobre la base de la guerra en 20 años. El segundo caso, el de México, con Felipe Calderón, una cosa relativamente parecida. Pero ha habido otras condiciones que hicieron que eso, después de la salida de él, no pueda sostenerse. Y el tercer caso es el caso de Bukele en El Salvador. Bukele tiene una aceptación de 90-92%, y ahora en febrero yo creo que va a ser reelecto. Y va a ser reelecto con una población bastante grande. Yo creo que tenemos que pensar, reflexionar respecto de esto que les estoy planteando, el tema de la guerra. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se viene? Hoy día, por ejemplo, yo lo que diría es que el Ecuador, su población está absolutamente choqueada. Estamos en un shock total. Nunca habíamos tenido una cosa como esta. No sabemos si salir de la casa, ir a la oficina, ir al trabajo, etc. Hay un shock. En segundo lugar, hay una militarización de todo. ¿Por qué? Porque antes las políticas de seguridad surgían del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa. Hoy día los 2 ministros, la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa, no aparecen en el escenario para nada. Y la segunda cosa es que para la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas se subordinaban a la policía. Hoy día es al revés. La policía se subordina a las Fuerzas Armadas. En otras palabras, nosotros estamos viviendo un cambio de actores, y en esa perspectiva las Fuerzas Armadas son las que tienen este rato de hegemonía. Y aquí viene un gran problema. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el conflicto con el Perú, que era un conflicto de carácter territorial, tenían una doctrina y tenían una infraestructura, una logística para ese tipo de conflicto. Se firma la paz con el Perú, inmediatamente el Plan Colombia aparece en la parte norte. Se llevan todas las fuerzas hacia allá, pero no hay un recambio ni de doctrina ni de logística. Conflictos totalmente distintos, porque en el caso de Colombia, el conflicto interno colombiano empieza a traspasar las fronteras. Y el caso del narcotráfico, como vimos, empieza a internacionalizar. Las Fuerzas Armadas no tienen la menor idea. Pero cuando ya empiezan más o menos a manejar ese tipo de cosas con la doctrina y con la logística también, ahora se les mete a la calle, se les mete a la ciudad. Aquí vamos a tener problemas muy complejos. Y al poner el elemento principal de la política en la guerra, es decir, en las Fuerzas Armadas, estamos dejando por fuera, como les decía hace un momento, el tema del empleo, el tema de la economía, el tema de la educación, etc. Y las otras violencias que están presentes. Yo creo que esta militarización puede, en plazo corto, relativamente resolverlo, pero no de largo plazo. Y lo otro que está pasando en el país es que hemos vuelto a la época del COVID, el trabajo virtual. Yo tenía mañana una reunión con una persona de un organismo internacional, y me llama y me dice, ya no puedo, tenemos que hacerlo virtualmente. Me toca hacer esa reunión de forma virtual. Ahora, ¿qué pasará hacia el futuro? Yo creo que la población nos iremos acostumbrando, iremos generando algunas estrategias sociales para asumir este tipo de cosas, porque la resiliencia que tiene la ciudadanía, que tiene la población es muy clara. No va a poder estar encerrada todo el tiempo, y entonces para salir cambiará los senderos, utilizará un transporte, utilizará otro transporte, saldrá solo en la mañana, no en la noche, etc. Empezaremos a hacer ese tipo de estrategias. Y yo creo que lo que hemos vivido esta semana, producto del problema carcelario principalmente, se convertirá en un problema cíclico.
En otras palabras, ahora fue la cárcel. Pronto creo yo que va a ser la política. ¿Y por qué digo que la política? Porque este año tenemos dos elecciones. Una que se va a convocar ahora en febrero, que dura un año, esa convocatoria, porque en febrero del 2025 elegimos nuevamente presidente y elegimos nuevamente asamblea. Pero hay una segunda elección que se convocará, supongo yo, en el mes de abril, que es la consulta popular, donde están ya 20 preguntas en la Corte Constitucional para que dé el visto bueno. Se convoca en abril, tendremos 3 meses de elecciones y la mayor cantidad de preguntas tienen que ver con la seguridad. Si el año pasado, el 2023, fue también un año político y tuvimos también 2 elecciones que no estuvieron sobrepuestas sino en 2 momentos distintos, yo creo que ese fue el año electoral más violento de la historia del Ecuador. En la primera elección, que fue el 5 de febrero, se asesinaron 5 candidatos a la alcaldía, a las alcaldías. 2 meses después se asesinó a otro alcalde de una de las ciudades grandes, el caso de Manta. Un alcalde no logró, cuando fue a posesionarse, hubo un atentado, le mataron a 3 acompañantes que eran de su guardia y él quedó gravemente herido, por eso ya se recuperó. Y después, en las elecciones presidenciales de octubre, fue asesinado un candidato a la presidencia de la República, un candidato a la Asamblea y un dirigente político. Yo no veo por qué tiene que ser diferente en este año, estas 2 elecciones que además están sobrepuestas, y donde uno de los debates centrales va a ser la seguridad. Por eso que es lo que yo creo que estos puntos fuertes, como los que hemos tenido en esta semana, va a ser una cosa cíclica. Ahora me da la impresión que hay un repliegue principalmente de estas 22 estructuras criminales porque no les conviene la confrontación. Y porque además no están en la lógica de reemplazar al Estado o cooptar al Estado, porque eso no les interesa. Lo que les interesa es que les dejen obtener los recursos económicos como lo han venido. Entonces ahora me parece que hay un repliegue. Pero ese repliegue irá poco a poco consolidando otro espacio a partir del cual vayamos a tener un problema parecido al que hemos tenido en esta semana. Y termino simplemente con algunas conclusiones. Yo creo que la red global del crimen es algo muy poderoso que tenemos que trabajar académicamente para entenderlo. Eso significa entender los holdings que están en América Latina. Yo escribí hace un par de años un artículo que se llamaba La cartelización de América Latina. La verdad es que me quedé muy preocupado por la cantidad de carteles que existen en América Latina. O sea, tenemos carteles mexicanos, colombianos, ecuatorianos, españoles, italianos, rusos, en fin. Y yo creo que es necesario ver cuáles, cómo y qué están haciendo estos para entender esta red global del crimen. A mí me parece que eso es fundamental. Una segunda cosa es que el Estado ecuatoriano ha perdido soberanía sobre el territorio, porque hay muchos lugares en el territorio ecuatoriano que ya no son controlados por el Estado. Y aquí es, por un lado, el narcotráfico, por otro lado, la extorsión, que eso también existe ahora en el Perú, lo que nosotros llamamos las vacunas. Las vacunas son de distinto tipo, pero hay una que me parece que es la más complicada, es aquella que le cobra al residente o a la persona que reside en el barrio, al negocio que está en el barrio y a la gente que va a trabajar en el barrio. Y entonces aquí hay una sustitución del Estado en términos de la seguridad. El Estado ya no brinda la seguridad, sino que brindan estas estructuras criminales. Incluso en muchos de esos territorios ya la policía ni siquiera puede entrar. En tercer lugar, me parece que el tema de la economía criminal hay que trabajarlo también. A mí me parece que eso ya está legalizado en América Latina, sobre todo a partir de la crisis del COVID. La crisis económica que nosotros tuvimos fue una crisis muy fuerte. Si nosotros empezamos a luchar contra ese lavado, contra esos recursos, nuestras economías se caen. Y ahí vienen problemas mucho más fuertes. Yo creo que aquí hay una lógica pragmática que puede ser muy interesante para llevar a discutir en general la legalización de la droga. Y en el caso del Ecuador también aquí lo que tenemos es que no es una ciudad, no es una región como ha pasado en otros países, sino que es el país entero con esta proyección internacional. Por eso es que yo creo, y con esto termino, que nosotros, nuestros países, por ejemplo, el caso de Ecuador,
Daniel Noboa ha llamado a la comunidad internacional, etcétera, y hay 38 países que ya están dispuestos. Lo mismo está la cooperación multilateral. Entonces tenemos cooperación multilateral y cooperación bilateral. Yo creo que lo que debemos hacer hoy día desde los pueblos nuestros es más que buscar cooperación, es buscar la integración. América Latina tiene una crisis muy fuerte de la integración. Ustedes saben cómo está la OEA, ustedes saben los intereses que tiene. En segundo lugar, la CELAC no logra despegar, UNASUR está quebrada. ¿Qué va a pasar en Mercosur entre Argentina y Brasil con el presidente Milei? Yo creo que si uno de los grandes problemas que tiene América Latina es la violencia, y la violencia nos integra a todos nosotros, la lógica es que empecemos a formular políticas de integración a partir de esto. Y aquí, por lo menos, a mí me parece una que creo que es fundamental, es el tema de la armonización legal. ¿Qué es la armonización legal? Que Perú tiene sus tipos penales, Ecuador los suyos, Colombia los suyos, Brasil los suyos. Y según eso nosotros perseguimos esos delitos. Por ejemplo, lo que acaba de hacer el presidente Noboa, que va a expulsar a 1.500 personas privadas de la libertad a Perú, a Colombia y a Venezuela. La respuesta que tienen estos tres países es impresionante. Venezuela no dijo nada. El caso de Perú, la presidenta dijo que van a estudiar legalmente. Y el caso de Colombia, que fue el que más respuesta dio, no la dio el presidente, sino un funcionario de alto nivel de la justicia que dijo que el problema que hay es que esos tipos penales son de Ecuador y esos tipos penales no tienen Colombia. Tipos penales, de manera que cómo nosotros vamos a recibir el alto nivel de personas privadas de la libertad que han cometido delitos que nosotros no tenemos tipificados. Y entonces, si es que el presidente no va y le suelta en Pasto, la frontera con Colombia, los soltará, estarán 2 o 3 días en Colombia y luego regresarán al Ecuador libres para seguir cometiendo los hechos delictivos. A mí me parece que este es un tema fundamental, el de la integración. La cooperación no ha dado resultados. Lo que nosotros hemos visto del Plan Colombia me parece muy complicado. Lo del Plan Mérida en México y Centroamérica también. Y si ustedes se ponen a ver, Colombia tiene no solo este siglo metido en esa lógica de esa política, sino mucho tiempo antes. Y no es que ha reducido las áreas de producción, y no es que ha reducido el conflicto, la violencia está presente. Bien, estas eran algunas ideas que quería ponerles a consideración de ustedes, y termino con esta cita de Moisés Naim, que a mí me parece que refleja muchísimo. Para empezar, esta es una cita del 2006, es decir, ya hace varios años. ¿Qué es lo que dice Moisés Naim? Nunca como ahora el crimen tiene la posibilidad, organización y capacidad de actuar a escala planetaria, porque sus actores son globales, adinerados y políticamente influyentes. 2006. Hoy día esto que dijo en 2006 Moisés Naim es mucho más fuerte, mucho más complejo. Y todo esto tenemos que vivir día a día en nuestros países. Muchísimas gracias. Ay, Fernando, muchísimas gracias. Nos hemos tomado más tiempo, pero creo que lo ameritaba. Muchísimas gracias. Excelente el panorama que nos presentas. Entonces, ahora sin más dilación, voy a dar la posibilidad del uso de la palabra a compañeras, compañeros que quieran hacerte algunos comentarios o preguntas. Estaba Ricardo Soberón. Había pedido la palabra Ricardo. Tenemos a Nara y Ariela. Mientras aparece Ricardo, que no lo veo. Ahí está Ricardo. Sí, adelante, Ricardo. Gracias, Molina. Ahora me Molina. A las personas que van a intervenir, porque Fernando no las conoce a todas. Ya, sí, que cada quien se pueda presentar, por favor. Gracias. Fernando, buenos días, gracias por tu participación. Soy Ricardo Soberón, abogado y analista de política de drogas. El comentario esencial a tu brillante presentación en sus 4 puntos, en 4 conclusiones, es la siguiente.
queda demostrado que el mercado internacional de cocaína, primero, está en aumento desde el 2000 al 2023 sin parar. Estados Unidos individualmente es el mayor demandante de cocaína en el mundo. En ese contexto, uno explica por qué Ecuador pasa de ser una isla de paz a ser un portaaviones de esta economía transnacional que tú bien has descrito. Sin embargo, me parece que al mismo tiempo Estados Unidos empaqueta, implementa y aterriza la forma de responder que hemos tenido los estados latinoamericanos y particularmente los estados andinos en los últimos 50 años a este tema. Y ese factor ahora se convierte en el elemento sustantivo. Ayer me he enterado que ya el gobierno de Daniel Noboa había aceptado transferir armamento de origen ruso hacia Ucrania a cambio de $200 millones para poder renovar los equipos, petición que ha sido hecha por el presidente Biden a todos los países que tienen armamento ruso. Entonces, ahora uno empieza a entender que más allá de los elementos que tú bien has descrito de formación, desarrollo y dinámicas criminales en la región, Estados Unidos es un actor fundamental para entender esa lógica de funcionamiento del narcotráfico. Lo saben perfectamente en el Departamento de Estado. Y sin embargo, somos primero incapaces de transferirles esa responsabilidad de una manera objetiva, compartida y políticamente sostenida para hacer varios cambios en las relaciones que Estados Unidos tiene con América Latina, máxime en los momentos en donde esta América Latina se convierte en una región de disputa. Así que ese era mi comentario y una pregunta chiquita sobre las posibilidades del efecto contagio que pueda tener lo que ocurre en el Ecuador hacia la costa norte del Perú. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a escuchar a Nara. Muy buenas tardes, Fernando. Soy Ana Raquel Flores de Paraguay. Con Fernando nos conocemos hace bastante tiempo y trabajamos temas afines. Particularmente siempre he estado interesada en todo lo que tiene que ver con la problemática de los asentamientos precarios. Y es desde ahí que en principio partirían un poco mis comentarios, ¿sí? De hecho, Fernando ha mencionado como una forma que sería necesaria, digamos, para ir combatiendo este problema, la necesidad de contar con trabajo, ¿sí? Solamente que mientras se agencian, digamos, las políticas para la generación de trabajos formales, ¿sí? Y no trabajos criminales en todo caso, ¿sí? Eso, por supuesto, implica un largo tiempo mientras tanto se vería el desarrollo, digamos, de este sistema, ¿sí? Y por otro lado, y yo no sé, Fernando, si vos te enteraste de lo que pasó el fin de año pasado, ¿sí? Que de hecho hemos tenido una crisis muy fuerte en la principal cárcel de Asunción, en donde uno de los principales criminales, digamos, hizo de la cárcel su búnker, ¿sí? Fue una crisis muy fuerte porque en realidad llegó un momento en que definitivamente la criminalidad no podía ser combatida por la institucionalidad, ¿sí? Y en ese mismo sentido es donde yo encuentro también un problema muy grave, sobre todo en términos de lo que podría decirse como una infiltración
o una transversalización de la criminalidad en todo lo que tiene que ver con la gestión política de los países, ¿sí? De hecho, ya en los años, o en el gobierno del año 2003 al 2008 se hablaba de integrantes del Parlamento directamente vinculados al narcotráfico, ¿sí? Y yo creería que eso se ha ido profundizando también en nuestro país, tanto que en este momento justamente se produce como esta situación así como de infiltración y transversalización de la criminalidad en lo que es propiamente la gestión pública, ¿sí? Y ahí, en todo caso, yo soy como muy pesimista, ¿sí? Porque si necesitamos políticas para poder combatir esto, que bien lo presentaste como un sistema, ¿sí? Tampoco veo que haya muchas posibilidades de que se puedan generar esfuerzos políticos reales para poder combatir esta situación, ¿sí? Porque si efectivamente los propios gobernantes de alguna forma están vinculados a estos sistemas, entonces hay realmente problemas muy graves para poder tener como una institucionalidad que pueda llevar a una, y yo diría, nueva normalización de lo que sería la vida de aquí en la región, ¿sí? Porque hemos visto con tu presentación de que la vinculación está dada en todos los países. Te agradezco muchísimo, Fernando, fue una brillante exposición y bueno, son mis comentarios para lo que pueda servir desde Paraguay. Muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Ariela Riscano. Ariela, adelante. Gracias, Molvina. Muchas gracias, Fernando, por tu brillante exposición. Yo tenía algunas preguntas sencillas. Digamos, ¿cuál ha sido el rol del retiro de la expulsión de los militares de la base de Manta en 2009 por Correa? Porque muchos dicen que eso es lo que permitió que no se controlara el narcotráfico, las vías de exportación de la droga. Esa sería una primera pregunta. Luego, ¿cómo evalúas tú la posición del expresidente Correa a la posición de declarar el conflicto armado interno por parte del actual presidente Noboa? Y si crees que hay una correlación, bueno, tú lo has señalado más o menos, ¿no? Que hay una correlación directa entre la dolarización, un estado mínimo y la falta de empleo, por lo tanto, y el incremento de la violencia y de la presencia del narcotráfico en los países. Y esto viene un poco a colación de la situación en Argentina, que plantea la dolarización, el estado mínimo, y no importa el programa de ajuste con todos los empleos que puedan caer, porque esa es la manera de volverse una potencia mundial, ¿no? Otro tema que has planteado es que por Chile sale mucha droga y has mencionado a los tratados de libre comercio suscritos por ese país como una de las razones que facilitan eso, pero también has dicho que Argentina, que no tiene tratados de libre comercio, por Argentina también está saliendo mucha droga. Entonces, quería preguntarte también por esa contradicción y te agradezco nuevamente esta excelentísima presentación que hemos escuchado todos. Gracias. Gracias, Ariela. No tengo más manos levantadas en este momento, pero sí tenemos un montón de preguntas en el chat. No sé si las has podido ver, Fernando. No, desgraciadamente no. Si me las puedes leer, te agradecería. Ya. Entonces, voy rápidamente. Yea Villarroel de Quito, ¿considera usted que la no acción pública
entre paréntesis, estado de bienestar en los territorios frágiles y empobrecidos, es parte de la estrategia del crimen organizado transnacional? José Mena pregunta de qué manera favorece la dolarización para la transnacionalización del crimen. ¿Qué otras formas encuentran los grupos delictivos para operar el capital, por ejemplo, la minería ilegal? También tenemos a Susana Madera. Buen día. La pregunta, ¿cree que la situación de la semana pasada puede reactivarse con facilidad? Tenemos a Paul Cisneros, que dice, qué grave es el penetramiento del crimen organizado en el Estado y qué se podría hacer para que esto les reste capacidad operativa y no se generen también conflictos internos, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Ángel, que no sé sus iniciales, GZO. El sistema carcelario en el Ecuador está totalmente tomado por la corrupción y un pésimo manejo por parte del Estado. ¿Por qué no cambiar este sistema? ¿Qué le impide al Estado actual en territorio con acciones como eliminar la comunicación a través de medios tecnológicos a los cuales tiene pleno acceso a los recursos? Creo que algo fallaba ahí. Al parecer, la corrupción de funcionarios administrativos de los centros carcelarios es preocupante y un detonante para la problemática que hoy vive el Ecuador. Gracias, Ángel, desde Quito. Carlos Sebastián Solís considera que la red global del crimen ha corrompido la administración pública, conduciéndola hacia la decadencia y desempeñando un papel fundamental en la crisis actual del país. Lenin, en Colombia, la baja del precio de la cocaína determinó la contracción inmobiliaria, aumento de la inflación y derivación de violencias con múltiples grupos delincuenciales. Bueno, este es un comentario seguro a cuando estabas exponiendo. José Mena nuevamente, parece que el enemigo de la guerra interior en Ecuador es muy fuerte. Tienen gran cantidad de gente reclutada, enormes recursos económicos y de armamento, y poderosos aliados internacionales y gente infiltrada. ¿En qué condiciones llega el Estado ecuatoriano a batallar con su enemigo? Michelle Bertelli pregunta, ¿cómo usted evalúa los cambios constitucionales en temas de seguridad que el presidente Noboa está pidiendo en la Constitución? Y este no tiene nombre, o no lo veo, es iPhone. Fernando, ¿qué opina sobre la legalización de la droga para terminar con el gravísimo problema que causa el tráfico de drogas en Ecuador y América Latina? Por favor, a quienes hacen uso de la palabra, me había olvidado de decirles que puedan prender su cámara para hacer alguna toma también. Entonces voy a dar la palabra a Manuel, que está pidiendo la palabra, y con eso cerramos para que tú puedas hacer las respuestas, Fernando. Bueno, muy buenos días, un gusto conocerlos a todos ustedes y muchas gracias por la invitación a este formidable encuentro de reflexión sobre estas implicaciones, no solamente del Ecuador, sino de todo el continente latinoamericano. Un poco la pregunta, pero también comentario que quisiera conocer del profesor Carrión, está referido a lo que ocurre en Colombia con la idea de los diálogos alrededor de una paz total, que tienen que ver justamente con el diálogo con los rezagos de las guerrillas de izquierda en Colombia, pero también con el Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido una suerte de fuertes vínculos y mantenimientos con los asuntos de la economía del narcotráfico, y la desagregación de todos los componentes de bandas criminales
que de alguna manera y soterradamente han venido controlando territorios, especialmente al sur, en Nariño, en el Valle, recuperando esas circulaciones del mercado y distribución de la droga, que tienen que ver obviamente en todo ese sector de la frontera con unas fuertes implicaciones con lo que ha venido ocurriendo en el país de Ecuador. Esos diálogos pueden tener avances. El acuerdo de paz con las FARC demuestra una política, una institucionalidad, una apuesta, unos espacios de reincorporación en el cese de las armas, evidentemente un distanciamiento con los laboratorios y cultivos de coca, pero en este escenario creo que el liderazgo que viene desarrollando el país y este gobierno de alguna manera dan un matiz de negociación con agentes que no son tanto de beligerancia política, sino de un interés de relacionamiento económico, a lo que llamaríamos un poco ese autoritarismo que busca componerse desde otras formas de lucha, otras formas de ilegalidad para mantenerse en el poder. Y creo que ahí hay un elemento que yo diría es muy fuerte para el resto de América Latina pensarlo, la idea de estos diálogos alrededor de una figura o de una perspectiva de paz total. Dejo ahí, muchas gracias por este espacio. En una conferencia este rato, ¿me puedes llamar en cuarto de hora? Sí, pero ahorita estoy en una conferencia. Gracias, Manuel. Adelante, entonces, Fernando, tenemos una pregunta. Ya he juntado todo porque por el tiempo no, de repente ya no nos va a dar para una siguiente ronda, pero te tengo una pregunta más de Marisa Glave. Ay, ya se me fue el chat. Disculpen, es que todo esto es que la sacó el Zoom en relación a las relaciones entre los niveles de gobierno interno, es decir, la coordinación entre municipalidades y gobierno nacional. ¿Existen límites a la posibilidad de control de los territorios en relación a la descentralización política, tomando en cuenta la urbanización de la violencia, el sicariato sobre los propios residentes y negocios locales? Ahora sí, tiene para otra gran exposición de 2 horas. Qué cosa, qué cantidad de preguntas. Ya con eso me siento satisfecho. Porque, claro, si tuviéramos ya respuestas a todo esto, la cosa sería muy distinta, estaría todo claro, pero en realidad no es así. Pero a ver, intentemos algunas cosas. Lo de Ricardo me parece interesante, esa relación con los Estados Unidos en tanto consumidor, por otro lado, que además está perdiendo el peso en el mercado interno de la cocaína por la entrada de otra droga, que es el fentanilo. Y entonces eso está modificando sustancialmente el mercado interno de los Estados Unidos y por lo tanto la lógica del Pacífico. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, el fentanilo. Y esto también está conduciendo a que, por ejemplo, Colombia, y hay un par de preguntas sobre Colombia interesantes, Colombia, el eje de la producción pase de Nariño, que ha sido la zona de producción de coca más grande del mundo, hacia el Putumayo. ¿Por qué? Porque nuevamente el eje principal hoy día ya no es el Pacífico, sino que empieza a ser la Amazonía. Entonces yo creo que eso hay que tener en cuenta. Ahora, yo creo que los Estados Unidos tiene que estar, porque también es parte de toda esta cosa. Pero las condiciones hay que redefinirlas. Hay que redefinirlas. Es decir, nosotros no podemos aceptar la política que se aprobó en 1951 por parte de Richard Nixon de la guerra a las drogas. Eso no ha resultado. Eso no ha resultado. Y creo que ahí lo que Manuel plantea en términos de la paz total en Colombia es una forma de asumir esa visión distinta. Y ya se hizo una reunión importante en Colombia donde los principales países, dirigentes, presidentes que impulsan eso son nada más ni nada menos que Colombia, el principal país productor de cocaína, y México, el principal país de introducción de la droga hacia los Estados Unidos. Yo creo que ahí tiene que salir alguna cosa distante, que podría ser la legalización. Yo creo que eso es algo inevitable, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Canadá, está legalizada ya la marihuana. Hay una provincia específica, una de las más grandes, donde están legalizadas todas las drogas,
están haciendo un experimento y la verdad es que les está yendo bien. El caso de los Estados Unidos es muy interesante porque hay 37 estados que ya tienen legalizado el consumo medicinal y creo que 19 medicinal y recreativo. En México también ya están discutiendo la legalización. En Sudamérica la cosa todavía es mucho más preliminar. Lo único que tenemos es los de Uruguay, pero con resultados bastante interesantes. Entonces yo creo que por ahí hay algo. Ahora, lo de Ana Raquel, yo lo que diría ahí, por ejemplo, en términos de lo que siempre hemos trabajado nosotros, de la ilegalidad en nuestras ciudades, básicamente ha estado vinculada a la propiedad. Entonces, este no es propietario, este es ilegal. Este no tiene agua o luz porque no llega el agua formal allá. Son ilegales. Yo creo que hoy día la ilegalidad fundamental en América Latina ya no es esa, sino es el de la economía. Incluso ahí hay un vínculo muy estrecho con ciertos barrios, con ciertas zonas, etcétera, y la acción explícita de estas estructuras criminales. El caso de la base de Manta es algo que se discute aquí en el Ecuador permanentemente. En la Constitución del 2008 se decidió que el Ecuador no podría tener ninguna base internacional, ninguna base militar internacional. Pues tenía que salir. Y había un convenio firmado que se respetó ese convenio hasta que se acabó ese convenio, ahí se fue la base de Manta. Lo interesante de esto es que sale la base de Manta del Ecuador y en Colombia construyen 2 bases militares más. Colombia tiene 7 bases militares. ¿Y qué es lo que hemos visto en Colombia? Pues no ha bajado la violencia, ni tampoco ha bajado el narcotráfico. Todo lo contrario, el narcotráfico sigue subiendo. Entonces, yo no veo eso. Quizás en el tema de tasa de homicidios tampoco, cuando empieza la base de Manta y cuando termina la base de Manta, que haya una caída. Por eso, no se ve. Algo se podría decir respecto de la salida mayoritaria que hoy día tenemos en términos de narcóticos, pero yo creo que eso se explica menos por la base de Manta y mucho más por la sobreproducción que existe. Entonces yo creo que lo de la base de Manta, no. Chile y Argentina, yo creo que son 2 países que tienen 2 realidades distintas, pero hay una lógica global en la que están operando. Por ejemplo, el caso de Argentina es muy interesante, el tema de Rosario, que es una ciudad portuaria. ¿Qué es lo que ocurre con Rosario? Pues la droga que llega de los grupos bolivianos y peruanos a Rosario, ahí se vincula con un grupo que hay ahí que se llama Los Monos. Y desde ahí distribuyen para el consumo interno en la Argentina. Y de ahí sale fuera de la Argentina, articulado con el primer comando de la capital del Brasil. Entonces ahí tienen todo un sistema de esta red global del crimen que opera. Y por ahí se va incluso principalmente a la zona de Oceanía, porque los precios son definitivamente los más altos. Y el caso de Chile, yo no sé con cuántos países tiene tratados de libre comercio, pero sí sé que es uno de los países que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio. La droga sale principalmente por los barrios, por los puestos legales. Eso hace que, por ejemplo, el lavado en Chile sea un lavado bastante alto, bastante significativo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es más o menos, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Sobre Maritza. Primero un saludo, un abrazo. Esa relación nacional-local, yo creo que eso hay que trabajar. Y me parece que hay que formar sistemas nacionales, locales nacionales, y sobre la base de la descentralización. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, por lo menos en los países unitarios, quizás un poco menos en los países federales, pero en los países unitarios la seguridad no es una competencia explícita de los gobiernos municipales. Y yo creo que tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser? Básicamente por 2 razones. El delito y la violencia tienen una geografía. En unas zonas es distinto a otras. En una frontera es distinto a la otra frontera. ¿Quién puede asumir esa diversidad, esa heterogeneidad? Pues los municipios. Como la violencia tiene una geografía, esa geografía puede ser asumida por los distintos municipios. Y la segunda cosa, que es muy interesante,
nuevamente en los países unitarios más que en los federales, es que muy pocos municipios tienen justicia, tienen policía, tienen cárcel. En otras palabras, los municipios no pueden hacer represión. Lo que sí pueden hacer es prevención. Y eso sería muy útil para las políticas generales. En otras palabras, yo creo que el hecho de que asuman la diversidad del delito en su particularidad del territorio que les corresponde actuar, y por otro lado tengan una política de prevención y no de represión, da la posibilidad de tener una política general mucho más integral de la que surge desde los gobiernos nacionales. Gracias, Fernando. En el último tramo se me fue el audio, no sé si a ustedes también. O paraste de golpe. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Consulta, creo que ya la mayoría las dejó por escrito y nos hemos quedado así perplejos, anonadados, emocionados. Excelente análisis, excelente reunión para iniciar el año. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá la próxima vez nos reunamos por fútbol o por alguna otra cosa más interesante que esto. Molina, Y Mario. ¿hacer una pregunta? Claro, adelante. Y les voy pidiendo a los demás que prendan sus camaritas para hacer la primera toma de la foto del año que merece aquí con el 100. Adelante, Mario. Un saludo a Fernando. Quería preguntar sobre la participación de las mujeres y el tema de todo el manejo de la prostitución dentro de este trabajo del narcotráfico y en general de la delincuencia, porque ese es un tema que a veces se le normaliza en América Latina, ¿no? Que la prostitución, en fin, es un trabajo más y punto. Cuando sabemos que ahí hay una realidad sumamente compleja y que tiene que ver con el tema de los feminicidios, que ha aumentado terriblemente. Quería ver si habías reflexionado sobre eso, vinculándolo con el tema del narcotráfico y la crisis de violencia más reciente. Gracias, Fernando. Un abrazo. Molina, Sí, adelante. puede ser una chiquitita. Sí, Una pregunta. Susana también. Y seguimos después con Susana. Sí, dale. Gracias. No, yo quería saber cómo evaluabas el apoyo que ha dado el expresidente Correa a esta política de guerra contra el narcotráfico, esta militarización. Eso era, gracias. Susana. Sí, buenos días. Yo quería consultar si considera que pese a que Ecuador aparentemente ha logrado sofocar esta alta violencia de la semana anterior, si es que considera, Fernando, en la posibilidad de que se reavive con extrema facilidad esta situación nuevamente. Gracias. A ver, quizás tres cosas sobre los tres temas. Este último de Susana, yo lo que diría, y ya lo dije, es que la impresión que yo tengo es que este va a ser un fenómeno cíclico. En otras palabras, ahora va a haber un repliegue, una tensa calma, llamemos así. Seguirán los actos de violencia pues, dentro de las tasas que hemos venido teniendo, que son muy altas, y probablemente después aparezca otro epicentro, otro clímax que aparezca. Y la hipótesis que yo tengo, eso podría ocurrir ya no a partir de las cárceles, que también podría ocurrir por la cantidad de personas privadas de la libertad que se están tomando, sino por la parte política. En segundo lugar, lo de Correa. Yo creo que aquí lo que hay es una sensibilización del mundo popular por parte de Correa, en términos de que hay una gran aceptación popular a las medidas que ha tomado el presidente Noboa. Y por lo tanto, irse contra Noboa implicaría irse contra sus propios electores, llamamos así.
sobre todo teniendo en cuenta que nosotros ya estamos viviendo un proceso electoral, independientemente de que se convoque a las elecciones presidenciales y de la Asamblea en febrero y de abril a la consulta. Nosotros ya estamos viviendo eso. Y entonces, irse en contra de la persona más popular, la que representa la unidad nacional, yo creo que debe ser una percepción que tiene frente a la coyuntura. Y el tema de género. La verdad es que no he trabajado mucho, pero algo sí le he seguido. El tema del femicidio que dices, eso va vinculado o no vinculado a estas estructuras criminales, y el crecimiento es francamente impresionante en general en América Latina. Ahora, dentro de estas estructuras criminales nosotros tenemos cabecillas mujeres y fuertes. Incluso los Lobos, por ejemplo, que es el segundo grupo criminal más importante del Ecuador, surge de una mujer que se llamaba la Mama Lucha, que tenía el control del mercado informal en el centro histórico de Quito y de otras formas de ilegalidad. Pero ella tenía un peso brutal. Y yo sí veo que hay en algunas de estas estructuras un peso dirigencial, entre comillas, por parte de la mujer. Ahora, también hay las típicas divisiones del trabajo. Este es un trabajo de mujeres, este es un trabajo de hombres. Entonces, por ejemplo, las mujeres terminan siendo en la mayoría de los casos mulas. Cuando uno ve la composición de las personas privadas de la libertad en términos de género y el tipo penal que está, es básicamente por el microtráfico. Esto que se llama en este argot las mulas. Yo creo que ese también es un tema que falta mucho trabajar. A mí me parece que falta mucho trabajar. Yo he trabajado con una persona, María Amelia Viteri, que sobre todo en Frontera, donde sacamos incluso un libro sobre el peso de las mujeres, de la mujer, en las relaciones interfronterizas alrededor del tema del narcotráfico. Sin duda están presentes. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos por su participación esta mañana. Creo que no ha podido ser mejor esta reunión de inicio de año de coyuntura. Te esperamos cuando puedas participar con nosotros. Estamos aquí todos los martes de 9 a 11. Y nos han pedido también si nos puedes compartir tu PPT, si me la puedes enviar para que la podamos compartir. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes. Como les dije al principio, para mí volver a estar dentro de DESCO, estar con gente de DESCO, es muy importante porque desde hace mucho tiempo hemos tenido una relación de trabajo, de amistad fuerte. Les cuento que en 15 días sale un libro mío que se llama La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Ahí hay buena parte de esto que les he contado, pero desgraciadamente, como ocurre con este tipo de cosas, uno tiene que cerrar en un momento determinado y entonces toda esta parte no está presente ahí. Sobre todo esto del estallido que hemos definido conjuntamente con Mondavi. No está ahí porque ya pasó el tiempo. Entonces se cerró el libro. Iba a salir, es un libro grande, son como 650 páginas donde se ven muchos de los temas que hemos conversado, así que cuando esté eso, obviamente les enviaré unas publicaciones para allá. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Seguimos para ti, muchas gracias, y será motivo para el libro 2, tomo 2. Eso. Cuídate. Chao. Gracias, Fernando. No, a ti. Muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores y a Fernando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación. Besos a todos. Hasta luego.